Ok. Buenas tardes, mis queridos espectadores. Mi nombre es Lisbeth Espinosa, pertenezco a la Universidad Técnica del Norte, soy estudiante de la carrera de psicopedagogía de la asignatura de expresión oral y escrita, y el día de hoy me complace presentarles a una invitada especial. Ella es la licenciada Yarichel Farinango. Ella es psicopedagoga, recién graduada orgullosamente de la Universidad Técnica del Norte, es maestra en educación con mención e inclusión educativa y atención en la diversidad en la Universidad Tecnológica Equinoccial, tiene experiencia en consulta privada con niños, niñas y adolescentes en necesidades educativas especiales, experiencia en intervención y elaboración en planes psicopedagógicos, trabajo de psicopedagoga en la asociación ADIS en la ciudad de Ibarra, fue voluntaria en la asociación Asiris y en el hogar de ancianos de Santa Lucía de Millac y en la fundación Construyendo la Diferencia en la Inclusión. Actualmente ella brinda atención psicopedagógica en consulta privada, y hoy tenemos el honor de tenerla aquí con nosotros. Buenas tardes, mi querida Yarichel, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal todo? Hola, mi querida Lisbeth. Buenas noches y agradecida de poder participar en esta entrevista, que sea un poquito de aporte para la carrera. Pues sí, soy psicopedagoga, me gradué en la Universidad Técnica del Norte y actualmente estoy sacando mi maestría en educación en la Universidad Tecnológica Equinoccial de Quito. Entonces, nada, gustosa de poder aportar y poder ampliar un poquito lo que es el tema de las emociones, que es importante. Me encanta. Su trabajo definitivamente es maravilloso. Yo tuve el honor de conocerla en clases, gracias a la asignatura de psicología. Le agradezco por aceptar mi invitación. Ella está aquí para ilustrarnos sobre la importancia de la educación emocional en niños, niñas y adolescentes. Y sin más preámbulos, vamos pues allá. El objetivo de esta entrevista es reconocer los beneficios de la educación emocional en los niños, niñas y adolescentes, para así implementar metodologías básicas en escuelas y colegios que promuevan una adecuada autoestima y resiliencia en esta etapa de su vida. Bueno, pues empecemos, mi querida Yarichel. Primeramente, cuéntenos de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Listo. Bueno, mis orígenes, yo vengo de una familia, la verdad, muy hogareña. Tendemos a ser bastante unidos. Mis raíces son desde ahí. Por lo general, mi cultura, mis costumbres, viene de una madre y una abuela que han estado para mí desde pequeña. Entonces, mis raíces van desde ahí, desde una familia hogareña, que por lo general, si armamos un viaje, todos nos vamos, si hacemos una reunión, todos nos vamos, y tenemos un almuerzo, pues todos estamos ahí. Entonces, es una familia que nos apoyamos, y de ahí vienen mis raíces. De ahí es de donde yo vengo, de una familia bastante sólida y que ha estado ahí para apoyarse en lo que más necesita. Genial, nada más bonito que la familia unida. ¿Qué le incentivó a estudiar psicopedagogía? Bueno, este es un tema, la verdad, un tanto extenso, porque la historia de cómo yo llegué a la carrera es un poco de un sube y baja, de una montaña rusa, lo llamo yo cuando hablo de este tema con colegas, con amigos y con familiares. Yo no tuve un proceso de orientación vocacional cuando me gradué del colegio. Entonces, tú sabrás que la mayoría de carreras a las que uno apunta por lo general son arquitectura, medicina, ingenierías. Entonces, yo estaba en ese grupo de personas que pues no tenía una visión más allá que seguir carreras que ya estaban dentro de la gama alta, en este caso medicina, porque yo vengo de una familia en donde se han formado en la rama de la salud. Mi abuelito es médico. Entonces, mi referente o mi modelo a seguir siempre ha sido mi abuelo. Entonces, yo quería ser doctora, pero no había como una razón por la que yo quería ser doctora, simplemente por un modelaje que se hizo en mí, que era mi abuelito, porque yo le veía que llegaba con su bata, que atendía a sus pacientes. Pero cuando yo postulé para la carrera de medicina, mi puntaje era bajo, ¿sí? Pese a que yo tuve una preparación en un preuniversitario, mi puntaje era muy bajo y a mí no me daba el puntaje para ingresar a la carrera que yo quería. En ese entonces, te hablo de 17 años. Y pues tenía, a más de la adolescencia, la presión social, la presión en el hogar. Yo no sabía la verdad que quería seguir. O sea, yo decía medicina, pero no es como que tú me dijeras, ¿por qué te gusta medicina? Y yo te diga, me gusta por esto, por esto, por esto. Pues no, o sea, era simplemente porque se me implantó esa idea en la cabecita. Entonces estuve un año sin estudiar,
Y pues yo digo para buena suerte mía, no para mala suerte, ahora que tengo un pensamiento un tanto más formado. Para buena suerte mía, las pruebas del CENESID se cambiaron, antes eran las del ENES, se cambiaron por las pruebas del ser bachiller. Entonces yo pasé por un proceso de cambio en estas pruebas. Y yo no perdí un año, yo perdí un año y medio. Entonces, en ese año y medio yo tenía que dedicarme a hacer algo. ¿Qué? Trabajar en mí. Pues básicamente eso fue lo que yo hice. Empecé a investigar qué carreras más habían, cuáles eran tal vez otros objetivos, qué era lo que en verdad me gustaba. Entonces, te cuento que si yo seguía medicina, yo quería especializarme en lo que es la neurología, ¿sí? Todo lo que es el cerebro. Entonces, por ahí fue orientándose ya un poquito mi visión. Entonces, como que, ¿por qué neurología solamente en la medicina si tal vez lo puedo hacer en la psicología? Entonces, yo soy la hermana mayor en mi familia. Yo estuve a cargo de mi hermano menor. Y en ese tiempo, como estaba sin estudiar, yo era la que ayudaba a hacer las tareas. Y mi hermano tenía un nivel de atención muy dispersa, entonces me empezó a llamar la atención esto, la concentración, la memoria, y fue cuando empecé a investigar. Y por primera vez recibí asesoría en lo que es orientación vocacional con un psicólogo educativo. Fue él el que me guió. Investigué de las carreras de psicología y pues me gustaba lo que es la psicología educativa. Pero cuando yo postulé, pues no había psicología educativa, había lo que es psicopedagogía y pues aún más se me tornaba el camino más difícil, más complicado. Entonces, ¿qué hice? Investigar, indagar. Y pues básicamente era una carrera era afín a la psicología educativa, pero éramos especialistas en el aprendizaje. Entonces, cuando empecé a investigar, te juro que todo lo que había pasado en mi niñez, porque tengo una niñez que se asocia mucho con la carrera que ahora yo la sigo, la ejerzo. Toda mi niñez yo me crié con niños con síndrome de Down porque mi papá era docente de niños con síndrome de Down. Y tal vez por ahí es que surge un tanto mi gusto a esta carrera que si no hubiese sido por mi papá, ni se me hubiese pasado por aquí. Entonces, es así como yo llegué a esta carrera, la escogí, fue un proceso, te cuento, de un año y medio que yo tuve que descubrir, pero pues llegué a algo que me gusta. Una historia muy bonita, sobre todo de autoconocimiento, ¿no? Entonces, es inspiracional lo que me cuenta. ¿Cómo ha logrado las metas y objetivos hasta hoy, sus aspiraciones? Con bastante esfuerzo y dedicación. Lo habrás notado en este tiempito que nos pudimos conocer. Soy una persona bastante organizada y bastante perseverante. No lo diría perfeccionista porque es un defecto, pero sí bastante perseverante. Me gusta ser organizada, planificada y tengo mis metas a largo y corto plazo establecidas. Entonces, todo lo que he logrado ha sido con perseverancia. Imagínate si cuando no me salió la carrera de medicina me hubiese quedado ahí. Frustrante, porque a esa edad, como te digo, pasas por una etapa de la adolescencia, más de la presión del hogar. Entonces, todo lo que he logrado hasta ahora ha sido esfuerzo propio y bastante perseverancia. Qué genial, son consejos que yo como futura psicopedagoga los voy a tomar en cuenta. ¿Qué considera lo más maravilloso de su trabajo, mi querida Yarishel? Lo más maravilloso, ver los resultados a largo plazo. Es un trabajo que requiere bastante tiempo, no es como ir al doctor y te da la pastillita y pues el dolor de estómago se te va, sino más bien que tú necesitas ser constante y va de la mano con lo que me ha gustado a mí siempre ser, constante y perseverante. Y lo más bonito y más gratificante es poder ver a un niño que llega a tus manos con muchas dificultades y que después de 3, 4 meses hay un progreso impresionante y es satisfactorio el que vayas por la calle y estos niños te abracen y te digan profe o señorita o por tu nombre y se sientan felices porque no solamente dificultades de aprendizaje es lo académico, sino también lo emocional. Entonces, esto es lo más bonito de la carrera, el ver los logros y los resultados a largo plazo de las personas con las que trabajas. Me habla sobre el cariño que los niños pueden tener y el apego, ¿no? A la psicopedagoga con la que están tratando. Conectar tan profundamente con estas personas, con los niños, sobre todo, y estas emociones, ¿alguna vez repercutió en usted a nivel personal? Por supuesto que sí. Cuando tú empiezas en el campo laboral,
lo primero que te enseñan es que hay que marcar límites y que hay que dividir lo que es lo personal de lo profesional. Sin embargo, los niños son tan tiernos, tan dulces y a veces el cariño que muchas veces no hay o es muy bajo en el hogar, pues lo reciben en un profesional. Y es difícil, la verdad, es bastante difícil no generar vínculos con las personas con las que se trabaja. Yo te puedo decir que ahora que trabajo es bastante difícil porque de cierta manera tú compartes, así sea 1 hora o 40 minutos con estos niños, les das parte de tu tiempo, parte de tus conocimientos, de juegos, de risas. Entonces, creo que esto es lo más duro, ¿no? Y es difícil, la verdad ya te puedo decir que es bastante difícil no generar estos vínculos y es lo más duro. Después, cuando se acabe el proceso terapéutico y le tengas que decir a ese niño, ya se acabó, hemos acabado el proceso y ya no nos vamos a ver, imagínate, es lo más duro. Debe de ser. Una profesora igual nos comentaba que ella con los niños se vuelve como su árbol de apoyo cuando ellos no tienen ese apoyo en la casa. Entonces, mi querida Yarichel, ¿cuál es su opinión respecto a la implementación de una educación emocional en los niños? Es importantísimo. Ahora en este tiempo y después de la pandemia, la verdad es que la educación emocional es uno de los temas que más se ha dejado de lado y que se debería trabajar, porque hablamos de adultos. Nosotros como adultos inclusive nos cuesta gestionar emociones. A veces nos dejamos llevar por una emoción, tal vez por un pensamiento. Y pues de cierta manera a veces inclusive puedo decir de forma personal, se actúa por inercia, ¿no? De forma impulsiva, pero tal vez es porque no hubo un proceso atrás en la niñez de una educación emocional adecuada para gestionar o autorregularse. Entonces, yo considero la educación emocional importante porque, como digo, ya haciendo un poco nexo con lo que es las dificultades de aprendizaje, nosotros como psicopedagogos, si bien es cierto, trabajamos con niños con dificultades y está implícito de forma directa o indirecta las emociones, porque hablemos de un niño que tiene una dislexia y no se sienta igual o capaz al resto. Entonces, ¿cómo ayudamos a gestionar esa tristeza, esa ira, esa frustración? Entonces, si no educamos desde lo que es la inteligencia emocional, pues se nos juntan dos cosas, ¿no? A más de lo académico, ya empezamos a hablar de una parte afectiva y emocional. Entonces, es sumamente importante. Definitivamente, después a los niños son los afectados porque no se supo tratar a tiempo de. ¿Desde qué edad considera usted que se debería implementar una educación emocional en los niños? Bueno, si hablamos de emociones como tal, hablemos de que desde el vientre materno se puede educar en lo que es emociones, ¿no? Por ejemplo, el que la mamá hable con este niño, le haga escuchar música, se estimule desde el vientre. Entonces, esto es educación emocional, esto es inteligencia emocional, porque no estamos dejando de lado una parte, es un ser vivo el que se está formando, ¿no? Pero si hablamos ya en etapas de la primera o segunda infancia, considero que es una de las edades en donde se debería y considero importante implementar es a partir de los 3 años, en donde tenemos niños que están en plena etapa, según Piaget, del egocentrismo. Entonces, ¿cómo le enseñamos a esos niños a gestionar sus emociones? A que no se dejen dominar por la ira o por la tristeza, que a veces ni ellos mismos saben que están tristes. Yo tengo en consulta niños que llegan por motivo de consulta berrinches y a veces el berrinche es una forma de captar la atención de los papás. Entonces, trabajamos inteligencia emocional, educación emocional, cómo gestionar estas emociones. Entonces, creo que esta es una de las edades en donde se torna un poco más complicado y es indispensable empezar desde ahí. Como digo, se lo puede hacer desde que estamos en el vientre, pero esta es como la etapa crítica, es más importante trabajarla. Claro, por supuesto, si es que la madre igual tiene alguna tristeza o preocupación en el vientre, esto después se ve reflejado en los niños, ¿no? Se puede evidenciar en niños que tienen problemas de atención, que en la casa pues tienen también problemas familiares. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental que juega la familia en el desarrollo de las emociones de un niño y de los adolescentes? Importante. Pienso que la familia es uno de los protagonistas en el desarrollo de la inteligencia emocional de los niños. ¿Por qué? Porque la familia es la primera estructura social en donde el ser humano se forma y del que adquiere modelos educativos, modelos de crianza,
normas, reglas. Entonces, si yo no educo en lo que es inteligencia emocional, o si minimizo las emociones que tiene mi niño, o si le doy demasiada importancia y ya agravo la situación, pues es la familia, ¿sí? La mayoría de actitudes, comportamientos o resultados que obtenemos en la escuela, que hablemos de la etapa ya escolar, pues es producto de una educación. Los niños vienen ya con un bagaje de conocimientos educativos que se los ha forjado en el hogar. Entonces, estos niños son productos de lo que han vivido, ¿no? Entonces, obviamente la familia juega un papel importante en que los niños sepan gestionar sus emociones, sepan reconocer sus emociones. Claro que hay papitos que nos dirán, pero es que yo tampoco sé cómo hacerlo, ¿sí? Pero es importante el papel que ellos juegan. Yo considero que inclusive es de los fundamentales en el proceso educativo porque los profes, nosotros, los profesionales, somos solo un complemento, pero la familia es el pilar fundamental de la educación de los niños. Es la base, la familia es la base, de allí nacen todos los valores que los niños van llevando y pues ya en la escuela se van desarrollando en conjunto, ¿no? Con los maestros. Pero ¿usted conoce o ha tenido que tratar con niños o jóvenes con problemas emocionales mal desarrollados en la niñez, en su labor de psicopedagoga? Hablando como una consecuencia, tal vez, de algún problema emocional en la niñez como tal, no. Que hay secuelas, tal vez hablamos de un estilo de crianza inadecuado, tal vez negligente, demasiado autoritario, que repercuta en el comportamiento de los niños en la etapa escolar o de los adolescentes, sí, hay mucho, muchísimo. Casos de adolescentes, por ejemplo, que he tenido en consulta con consumo problemático de alcohol y drogas. Si hacemos un análisis, un estudio desde la anamnesis de cómo fue su evolución, tenemos padres ausentes, padres que minimizaban sus sentimientos, sus emociones. Entonces, sí, he tenido casos y sí repercute mucho lo que pase o las etapas del desarrollo desde la infancia, que sí repercute. Como digo, en los niños tal vez es un tanto imperceptible porque es en esta edad en donde se empiezan a dar los problemas emocionales. Pero sí he tenido un caso específico de consumo problemático de alcohol y drogas como consecuencia de problemas emocionales mal gestionados en la infancia. eh, es, es impresionante como la actitud que los padres pueden tomar en cuanto a la crianza de sus hijos puede afectar tanto. La profesora nos comentaba que el mejor tipo de crianza de los padres son los padres democráticos, en los que hay la libertad, pero también hay una libertad con responsabilidades. Entonces, es impresionante cómo uno con sus estudios va aprendiendo tantas cosas. ¿Qué es lo que le resulta más complicado cuando llegan este tipo de casos a su consultorio? Conectar, conectar con el adolescente que te quiera contar lo que le está pasando. Porque a veces llegan y no saben ni siquiera ellos qué es lo que les está pasando. Entonces, lo más difícil de estos casos es que logren identificar ellos y con tu ayuda cuál es la raíz del problema y que lo asimilen y que lo acepten. Esa es de las cosas más difíciles porque muchas veces no lo aceptan o tal vez se escudan y hay veces que están implicados un montón de cosas, entre estas, como digo, padres ausentes, tal vez como producto de un mal estilo, un inadecuado estilo de crianza, un bajo autoconcepto, una baja autoestima. Entonces, que logren y que acepten los chicos que tienen estas dificultades es de lo más difícil. Esa es de las cosas más duras, porque imagínate a un adolescente que tú le digas que tiene una dificultad o que tal vez producto de que sus papás no estaban en casa, pues ahora tiene esta dificultad, les cuesta bastante aceptar, porque es duro, prácticamente pasan por un proceso de asimilación difícil, porque lo que ellos quisieran obviamente es que sus papás hubiesen estado en esa etapa donde los necesitaban y pues a veces sí se torna difícil como hacerles entender o que ellos mismos se den cuenta de cuál es la raíz del problema y desde dónde tienen que trabajar, ¿no? A veces se les dice que tienen que enfrentar, por ejemplo, ese miedo con sus papás y a veces se niega. Eso es lo más duro.
Claro, y es que si no tienen el apoyo de sus padres, echarse a la sociedad a decir lo que sienten debe de ser muy complicado. En cuanto a esto, en el aspecto social, ¿cómo cree que eh, implica un mal desarrollo de la inteligencia emocional? ¿Cómo afecta una relación social entre adolescentes con la sociedad? Puede haber tal vez relaciones que no se den de la forma adecuada, no sé, tal vez conflictivas, tal vez se desarrolle si hablamos de problemas emocionales en la infancia, son más susceptibles a pasar tal vez por una dependencia emocional, y hablando de relaciones de pareja. Entonces, en lo social afecta cuando no saben gestionar sus emociones, cuando no tienen estas herramientas, estas habilidades, pues a entablar una relación como tal, que sea sana más que nada, ¿sí? Y un tanto alejada de lo que es el conflicto, como digo, la dependencia. Entonces afecta, ¿no? Y hablamos de las emociones como la base principal para generar habilidades sociales adecuadas desde la niñez, pero que repercuten en la adolescencia. Entonces sí hay como esta generalización de tal vez síntomas que se presentaron en la infancia y pues ahora repercuten en la adolescencia. Es complicado. ¿Qué estrategias considera usted que deben implementarse en las escuelas, en los hogares, en los colegios para que un niño y un adolescente desarrollen bien su autoestima, confianza y resiliencia? Bueno, el trabajo cooperativo, pero no entre estudiantes, sino entre familia, escuela y estudiantes, ¿sí? Porque como digo, a los papás nadie les enseñó a ser papás, ¿sí? Y los docentes a veces cuentan con herramientas, y tenemos también el profesional del DS que cuenta con herramientas en inteligencia emocional. Entonces hablamos de que está bien, yo voy a establecer, por ejemplo, talleres o tal vez algún programa orientado a lo que es la inteligencia emocional para mis niños, perfecto, pero no olvidemos que también tienen una familia con la que se han desarrollado, con la que han vivido, con la que se han educado. Entonces, hacer un trabajo en conjunto, desde ahí pienso que es como base primordial, lograr esta triada de escuela, familia, profesional y en el centro el estudiante, ¿sí? Una vez que tengamos esto, pues existe un montón de herramientas. Hablamos desde los juegos mismo, que serían para los más chiquitines. Hablamos ya de actividades como talleres, hablamos de dinámicas que son enfocadas ya acorde a la edad, ¿no? Ahora inclusive existen manuales de cómo trabajar la inteligencia emocional. Yo suelo trabajar por lo general en consulta con las paletitas de las caritas, ¿sí? Para ayudar a identificar cuándo estás triste, cuándo estás enojado, que son actividades lúdicas que son sencillas y se enseña, ¿no? Yo les digo a los papás, por ejemplo, a veces cuando el niño está molesto, les digo, no le pregunte qué le pasa, sino que sea el niño que se genere un espacio, ¿no? Como una regleta de emociones. Entonces el niño tiene que pegar cómo es que está. Entonces, inclusive haciéndolo juego, a veces este nivel o esta carga emocional que a veces tienen de ira suele disminuir. Entonces son herramientas que, como digo, a veces yo les doy a los papás y me dicen, verdad, ¿no? Cierto, dicen, esta herramienta funciona. Hasta termina después riéndose, ya se le olvidó, dice que estaba enojado. Entonces ayudamos a regular emociones a través del juego, a través de actividades que son sencillas y, como digo ahora, gracias a la tecnología tenemos inclusive manuales que están colgados en la red, pero yo considero que como trabajo principal desde los profesionales es lograr esto, conectar con la familia y con la escuela. Qué bonito mensaje. Para finalizar, mi querida Yarishel, ¿alguna recomendación que pueda darnos desde su punto de vista profesional en cuanto a la educación emocional y la gestión de las emociones? Claro, desde el campo profesional y desde la poca experiencia que he tenido desde la consulta privada, es que no nos centremos únicamente en la parte educativa. A veces tendemos como a tener ese enfoque de graduarnos y decir, vamos a trabajar en dificultades de aprendizaje, perfecto, pues evalúo lo educativo, veo cómo están habilidades cognitivas, tal vez orientación temporoespacial, y pues desde ahí empiezo a trabajar, pero no dejar de lado este aspecto de las emociones, ¿sí? Porque de cierta manera, al verse implicado un factor académico, siempre
va a haber una repercusión en la parte emocional, ¿sí? Entonces, no dejar de lado el trabajar en la autoestima, trabajar en el autoconcepto, reforzar, eso es una de las cosas muy importantes que se deben tener presentes, el reforzar a los niños en que, con elogios, ¿no? El que muy bien, lo estás haciendo muy bien, perfecto, lo estás logrando, has avanzado muchísimo, qué bonito te ha quedado este trabajo. Entonces, no minimizar a veces el trabajo que los niños hacen o las emociones que muestran, ¿sí? A veces todavía tenemos el pensamiento errado como papás y como docentes o profesionales en que como son niños, pues no importa, ¿no? Si yo hago un comentario tal vez un tanto por abajo de lo que esperaría el niño, pues no afecta en nada. Pues no, más bien elogiar, que es una de las cosas importantes y que refuerza autoestima, autoconcepto en los niños. Entonces, como digo, no enfocarnos y más bien hacer un trabajo multidisciplinar o interdisciplinar. Pues si yo trabajo lo educativo, también busco apoyo de un psicólogo que me ayude a trabajar la parte emocional, tal vez con un psicólogo clínico, un psicólogo general, tal vez con un psicólogo educativo y tratar de hacer un trabajo conjunto, porque como digo, si bien es cierto, trabajamos lo educativo, pero ¿qué pasa con la parte emocional? Entonces, esa como una recomendación general de que nunca dejemos de lado esta parte y siempre averigüemos cuando llegan los niños a consulta, ¿cómo estás hoy? ¿Y cómo te has sentido? ¿Y cómo estuviste ayer? Sí, cosas así que les hagan sentir a los niños que pues en verdad son importantes. Me encanta, maravilloso el mensaje que nos acaba de dar Yarichel. La verdad es que es sentimental y a uno le llega como futuro profesional y como niño que ha pasado por tantas cosas. Yo le agradezco inmensamente por la colaboración que tuvo, por el gran ánimo de ayudarme en esta entrevista. Le deseo muchos éxitos en sus labores, mi querida Yarichel, que tenga una bonita noche. Gracias. Gracias.